El día de hoy les comparto la historia de un asesino serial que vivió en una hermosa mansión en el estado de Indiana, en Estados Unidos, la cual quedó llena de fantasmas que empezaron a atormentar a la familia que más tarde compraría la propiedad. Déjenles cuento cómo empezó todo. Herbert Richard Baumeister nació en 1947. Él creció en un hogar relativamente normal con tres hermanos menores. Cuando él era adolescente, algo en él cambió. Empezó a ser antisocial y no compartía con sus amigos o familiares. Algunas personas que lo conocieron cuando jovencito cuenta que le gustaba jugar con los cuerpos de animales muertos, y una vez lo descubrieron orinando en el escritorio de un profesor de la escuela. Un conocido dijo que algo no estaba bien con él y recapituló la historia acerca de un cuervo. Una mañana, de camino a la escuela, halló un cuervo muerto. Este lo recogió y lo puso en su bolsillo. Cuando llegó a la escuela, lo puso sobre el escritorio del profesor frente a toda la clase. Cuando era adolescente, fue diagnosticado con esquizofrenia, pero debido a la diferencia al acceso de salud que existía comparado a nuestros días, no se le dio ningún tipo de tratamiento psiquiátrico. En 1971, a la edad de 24 años, se casó con Julie y procrearon 3 hijos. Para 1988, empezó una tienda en Indiana, se llama Save a Lot, y empezó a ser un hombre de negocios, muy respetado en la comunidad empresarial. Para 1991, después de haber creado un negocio exitoso, él y su familia se mudaron a una casa en el lujoso distrito de Westfield. La casa tenía una piscina, caballerizas y 20 acres de tierra, donde la familia crecería con comodidad. Dentro de la casa, empezó a predominar un ambiente de tensión y miedo. Julie empezó a creer en todo lo que su esposo le decía. Pronto Julie empezó a irse de casa y a abandonar a Herb, pero siempre terminaba regresando con él. Todo parecía indicar que él ejercía sobre ella. Algunos colegas y amigos que visitaban la casa veían la casa sucia y desordenada. La hierba en la propiedad comenzó a crecer y empezó a estar descuidada. En el 94, su hijo estaba jugando en el patio cuando halló un esqueleto que parecía humano. Ellos esperaron a Herb que volviera del trabajo, y él les explicó que era un esqueleto de uso médico que pertenecía a su padre. Él les dijo que lo halló en el garage y que decidió enterrarlo. Ellos le creyeron, pero esa versión estaba muy lejos de la realidad. Un año más temprano, en 1993, se había dado un caso de desaparición de un hombre gay. Un investigador privado llamado Virgil Vandagriff, junto con un investigador del departamento de policía llamada Mary Wilson, fueron asignados al caso. Un buen día, fueron contactados por un hombre que dijo saber quién había matado a su amigo. Él les dio el nombre, pero ese nombre no aparecía en su base de datos. El aparente informante desapareció misteriosamente por un par de años. Fue hasta 1995 que reapareció y contactó por teléfono a los investigadores y les dio un número de placa de auto. La placa estaba relacionada con Herb. Los investigadores lo visitaron en su casa para hablar con él y registrar la casa, cosa que les fue negada por la misma Julie. Como lo único que tenían era un número de placa, no pudieron obtener una orden de cateo. Para junio del 96, el matrimonio entre Herb y Julie terminó definitivamente. Ella dijo que tenía mucho miedo a su esposo por sus cambios de temperamento y comportamiento extraño. En una ocasión en la que Herb estaba de vacaciones, Julie llamó a los investigadores y les permitió revisar la casa. Ahí, la policía desenterró 11 cuerpos, pero solo 4 de ellos fueron identificados. Herb se dio cuenta de lo que habían descubierto y huyó a Canadá. Él se suicidó dejando una nota donde hablaba de su fallido matrimonio, pero no mencionó nada acerca de los asesinatos. Su cuerpo fue hallado con un disparo en el parque llamado Piney Provincial Park, 8 días después de su muerte. Julie también dijo a los investigadores que su esposo había hecho más de 100 viajes de negocios hacia el estado de Ohio. Aparentemente fue entonces cuando los investigadores ataron cabos y conectaron a Herb
con el asesinato de 9 hombres más, cuyos cuerpos fueron hallados a la orilla de la autopista 70. La mansión Fox Hollow Farm permaneció abandonada después de los hechos acontecidos, hasta que fue vendida por un precio módico a Rob y Vicky Graves, de Indiana. Y fue ahí donde empezó una historia de terror. Todo parecía normal hasta que un día, Vicky, limpiando su casa con su aspiradora, empezó a desconectarse, sin razón aparente. Como ella era científico, trató de hallar una explicación lógica, pero pronto se dio cuenta de que no era normal que se desconectara. Y muchas otras cosas empezaron a pasar. Un día, Vicky regresaba del trabajo y vio que su marido Rob estaba pintando la casa. Se acercó para mirar su trabajo. De pronto desvió su mirada hacia la ventana, porque vio un hombre afuera en el campo. Este hombre empezó a alejarse y ella se dio cuenta de que el hombre no tenía piernas. Este se desapareció en el bosque. A partir de ahí decidieron instalar el sistema de seguridad. Un tiempo después, un colega de Rob, llamado Joe, se mudó a un departamento en la propiedad junto con su perro. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó que tocaban la puerta. Este fue para mirar, pero no había nadie. El perro empezó a actuar raro, como si viera a alguien, pero no había nada. Unos días más tarde, Joe estaba paseando con su perro por el campo, cuando se dio cuenta que un hombre estaba parado, mirándole desde entre los árboles. El perro empezó a seguir al hombre, y Joe fue tras de él, pero este se desvaneció. Finalmente regresaron a la casa, y fue a hablar con Vicky y Rob, y concluyeron que habían visto al mismo hombre. Otra noche se dio otro encuentro. Esta vez el perro estaba ladrando hacia la puerta, porque alguien estaba tratando de abrir la puerta. Joe se levantó y se asomó, y fue entonces que la puerta se abrió repentinamente por una fuerte ráfaga de viento. Él revisó afuera, pero no vio a nadie, y cuando regresaba hacia su departamento, vio venir de dentro de su casa a un hombre que corría hacia afuera, gritando como huyendo de alguien que lo quisiera hacer daño. Fue ahí que él empezó a averiguar qué era lo que había pasado ahí, y fue ahí que halló los nombres y las fotos de las víctimas, y se dio cuenta que el hombre que había visto aparecía entre las víctimas de Herb Baumeister. En otra ocasión, el perro de Joe desenterró un hueso humano, como un fémur, en el lugar exacto por donde la primera vez Vicky había visto a ese hombre sin piernas. Rob contactó a Mary Wilson, la persona que había llevado el caso de Baumeister. Ella vino a la propiedad y les mostró el lugar donde habían hallado los cuerpos enterrados, y todo parecía ser los lugares donde se registraban los fenómenos paranormales. Una ocasión, Joe estaba en la piscina con algunos otros limpiando el fondo de esta, cuando sintió que una mano fría lo tomó de la nuca y lo jalaba hacia el fondo. Logró soltarse de ahí y les dijo a los demás que se salieran antes de que el demonio los atrapara. Otra noche se dio otro caso mientras Joe estaba trabajando en su computadora. Escuchó que alguien rasguñaba la pared con un cuchillo. Cuando él se levantó para averiguar, solo halló un cuchillo en el piso. Entonces él desconectó todos los electrónicos y empezó a grabar con su celular, y estaba haciendo preguntas. Logró escuchar una voz entrecortada. Aquí está la grabación. Who keeps walking in the kitchen? O sea, básicamente él estaba preguntando quién está aquí, y él le contestó: yo soy el casado. Ahora, todas las víctimas tenían algo en común, y esto era que todos eran gay. Así que dedujeron que el espíritu que estaba ahí era el mismo Herb Baumeister, porque él era el único casado, y que había vuelto a Fox Hollow Farm para espantar a todo aquel que quisiera estar ahí. Para el 2011, los Graves abandonaron la propiedad, y ahora, hoy en día, varios grupos que estudian lo paranormal llegan ahí constantemente para investigar, y han declarado que es el lugar más embrujado de todo Indiana. En una ocasión, un grupo de espiritistas pasaron ahí 6 meses, y su conclusión fue que el mal nunca muere. Bueno, muchas gracias. Si te gustó, danos like y comparte este video. No te olvides de suscribirte, nos ayudaría mucho para seguir produciendo videos, y hasta la próxima.